Antonio García Trevijano fue un jurista, notario, abogado, político, crítico de arte y pensador republicano español, destacado por su activismo contra la dictadura franquista. Ha sido definido por la Universidad de Prensa de América como una figura destacada de la política española desde finales de los años 60 y probablemente uno de los intelectuales más importantes del siglo XX en teoría política y estética. Y lo único que añadiré es que busquen su vida y obra. Se encontrarán una figura cuyo cerebro galopa como un pura sangre español y con una oratoria de a pie de calle, mediante la cual te hace comprender el más complejo de los conceptos, aunque desgraciadamente este ya no está entre nosotros, pero su legado sigue muy vivo mediante un ejército de personas, entre ellos nuestros invitados de hoy. Bienvenidos a nuestro canal En Tierra de Nadie, y esta es mi sección, El Cascarrabias. Comenzamos. Nos estrenamos como sección en las que vamos a intentar indagar en los conceptos políticos y comprenderlos mejor, teniendo en cuenta que contamos con gente que los conoce en profundidad y que yo creo que su opinión nos va a hacer aprender mucho a todos acerca de los mismos. Yo los sigo desde hace tiempo y os tengo que decir que a mí me han cambiado la percepción a la hora de ver la política y a la hora de comprender ciertas cosas que antes para mí, por lo menos para mí, carecían de sentido. Y es que a veces nos centramos en ver cuáles son los problemas, pero no en por qué estos suceden. Y para aclarar todo eso, conmigo está mi fiel compañera Ana Moreno, pero hoy contamos con dos invitados de lujo que me hacen que esté un poco más nervioso de lo normal, me tiemble la voz un poquillo, porque tenemos con nosotros a Pedro Manuel González y a Vicente Carreño. Bienvenidos a los dos. Un honor estar contigo, Sergio, un honor, de verdad. El honor es mío, de verdad. Muy buenas tardes, amigos. Pues bien, mira, hoy tenemos con nosotros a Pedro Manuel González, que es un abogado en ejercicio desde 1999, licenciado en Derecho por la Complutense de Madrid y tras completar su formación de posgrado colaboró profesionalmente con distintos despachos de Madrid, hasta la inauguración del bufete que dirige en el año 2002. Su actividad se centra en el derecho procesal como litigante ante los juzgados y tribunales en los distintos órdenes jurisdiccionales. Ha sido pionero con los pleitos en los que ha intervenido en el ámbito de las reclamaciones por acoso escolar, bullying, tanto en el orden civil como en el contencioso administrativo, abriendo camino y proporcionando novedosa jurisprudencia hoy pacífica. Participa habitualmente como columnista con el Diario Español de la República Constitucional y semanalmente en Radio Libertad Constituyente y en Libertad Constituyente Televisión. Medios fundados y dirigidos por el jurista don Antonio García Trevijano, con quien mantuvo una estrecha colaboración profesional, política y de amistad. Con él fundó el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional en julio de 2007, formando parte de su junta directiva como secretario y asesor jurídico desde entonces y hasta poco después de su fallecimiento. Asociación a que sigue perteneciendo y con la que continúa colaborando activamente. Es autor asimismo del libro La justicia en el estado de partido, que obedece al encargo del propio García Trevijano y es prologado por don Dalmacio Negro Pavón, donde analiza la situación de dependencia de la organización judicial de los poderes políticos, describiendo los lazos de dependencia y la forma de acabar con ellos. ¿Es así, Pedro? Pues sí, más o menos sí, así es, muy bien. Y también tenemos con nosotros a don Vicente Carreño Carlos, que es natural de Totana, con 67 años de edad, de profesión ha sido enfermero y ha trabajado 20 años en el hospital al que nosotros también pertenecemos, el Virgen de la Risaca, en el quirófano infantil.
y otros 20 años en atención primaria de salud en Lorca. Estudió en la escuela pediátrica y en la Facultad de Medicina 2 cursos académicos. De joven participó en diversos movimientos sociales, creó en los 70 la Asociación de Vecinos de Totana y también fue miembro del Ateneo de Totana, entidad cultural que organizó la difusión del pensamiento crítico con el régimen anterior y que organizó durante años actividades culturales. No sé si me dejo algo, Vicente, pero como queremos que esto no se extienda en demasía, yo creo que queda claro que tenemos hoy 2 titanes del análisis político y lo primero que quería hacer, antes de entrar en materia, en el programa anterior hablábamos del cambio de rumbo que hicimos aquí a la hora de luchar. Pasamos de hacer manifestaciones al uso a abstenernos. Yo me imagino que vosotros no naceríais abstencionarios. Eso tuvo que haber un momento de inflexión en vuestras vidas en el cual eso se diera. Me imagino que el maestro tendría mucho que ver en eso, pero quiero que me lo contéis. Primero, Vicente, por favor, Pedro, con tu permiso, y después Pedro, ¿vale? Vicente, cuéntanos. Sí, bueno, en principio, como tú has dicho, no nacimos abstencionarios, nacimos ciudadanos normales y corrientes, ¿no? Y llegado el momento, en los 70, cuando el pacto de la transición, pues incluso yo formé parte de candidaturas a elecciones y milité en un partido político en mis años jóvenes, ¿no? De estudiante, y estuve ahí a la par que otros muchos amigos y vecinos, pues intentando cambiar las cosas desde los partidos políticos, hasta que fui viendo que aquello no era posible, no era realista. Empecé a conocer a Antonio García Trevijano cuando leí su libro El discurso de la República, del hecho nacional a la conciencia de España. Y ahí es cuando yo ya, estaba yo entonces militando en un partido político, empecé a ver que no encajaban las piezas. Y a raíz de ahí, pues nada, enseguida pude tomar contacto con él, con don Antonio, y me adentré más en su pensamiento leyendo las columnas en los diarios en los que él escribía. Por aquel entonces era La Razón, El Mundo, etcétera, ¿no? Hasta que le conocí personalmente en el año 98. Le conocí personalmente en Lorca, a una conferencia a la que él asistió para hablar de la transición española. En aquella ocasión ya tenía yo en mi poder 3 libros suyos, me los llevé a la conferencia, me los firmó y me miró así como diciendo, ¿quién eres tú?, ¿no? Porque yo le dije, don Antonio, soy un seguidor suyo, y bueno, me firmó los libros. Después de la conferencia ya estuvimos haciendo más amistad, ¿no? Pero aquello se acabó allí hasta que en el 2006 tomé contacto con él a través del blog Filosofía Digital, ¿no? Que era donde él había empezado a escribir en Internet. Y ahí fue donde coincidimos, pues Fernando Gómez, Pedro Manuel, David Cerquera, Pepe Fernández, en fin, 4, 5, 6 pioneros. Coincidimos con él y él ya se entusiasmó de ver que su mensaje calaba y se echó para adelante y empezó a escribir. Se le hizo un blog, le prepararon un blog, el blog se llamaba antoniogarciatrevijano.com, y diariamente escribía un artículo, se leía ese artículo, se debatía, se participaba haciéndole comentarios, preguntas, y él entusiasmado y tal, hasta que en el 2007 pues ya se
se constituyó la primera junta directiva, todo eso. Y vino a Totana, a su célebre discurso de Totana, en mayo del 2007. Bueno, ahí lo dejo. Le cedo el turno a Pedro Manuel. Ahí, así, de esa manera, entendí yo lo de la abstención. Porque además, en el célebre discurso de Totana fue donde que estábamos a una semana o dos de unas elecciones y él vino y propuso la abstención. No veas la enemistad que me gané yo de mis antiguos correligionarios del partido, ¿no? Hombre, que has traído a un sabio a decirle a la gente que no vote. Y digo, no, es lo que hay, es lo que hay. Sí, bueno, yo también, la trayectoria un poco parecida a la de Vicente, y sobre todo en cuanto al tema de la abstención, efectivamente, sí, uno no nace siendo abstencionario, pero bueno, a la medida que va su propia experiencia y las pocas o muchas lecturas que vaya teniendo, perfilando pues su conocimiento del asunto político, pues al final va desembocando aquí. Y claro que conocer a una persona como Antonio García Trevijano es determinante, ¿no? Porque además te fundamenta todo eso que estás intuyendo antes, ¿no? Le da a la intuición una justificación teórica y práctica de utilidad y sobre todo hacer las cosas por su orden, porque lo que tú has dicho, Sergio, es una cosa muy importante al iniciar la presentación que nos has dicho. Es decir, hacíamos manifestaciones y ahora hemos decidido abstenernos. Claro, porque las cosas hay que hacerlas en su orden, porque unas manifestaciones masivas o contra cuestiones de objeto meramente social o material no sirven para nada si luego se va a votar. O sea, el camino es precisamente el inverso. Y eso es una de las cosas que yo aprendí de Antonio García Trevijano. Porque si bien, a ver, los repúblicos no somos los únicos abstencionarios, porque, por ejemplo, la abstención activa también se proclama desde otros, desde ideologías, ¿no? Como es el anarquismo. Los anarquistas no votan y promulgan la abstención activa, ¿no? Pero nosotros no somos anarquistas. Los anarquistas recusan la democracia. No creen en el sistema democrático, no creen en la democracia, no sirve para nada. Nosotros al revés, nosotros sí que creemos en la democracia, pero entendemos que nos debemos de abstener ahora, no votando cuando no existe la democracia, para votar cuando ya exista la democracia. Entonces el orden es una de las cosas que yo aprendí de García Trevijano en cuanto a la propia utilidad de la abstención. Primero abstención masiva y después abstención masiva y después manifestaciones en la calle también masivas, ¿no? Porque si no hay un respaldo de deslegitimación de lo que hay, todo deriva a la disidencia controlada, como pasó en el 15M y como ha pasado con otros movimientos sociales que terminan siendo engullidos por la propia dinámica del régimen de partidos que tenemos ahora. Vale. Yo os voy a decir en el vídeo anterior, no sé que sois los dos hombres bastante ocupados, no sé si veríais más o menos, estuvimos contando un poco cómo fue el desarrollo de las cosas, lo que no se vio en las cámaras. Vicente sí es conocedor porque incluso en esos días pudimos compartir sensaciones, impresiones. Ahí estuvo Tere, que estaba como una leona destapada en la sabana, esperando de la mejor manera posible cazarnos y ponernos en contacto, y quería que poner en valor eso hoy, que la gente lo tuviese claro. Ahora que ya me he calmado, que ya me han bajado las pulsaciones, vamos a empezar a hacer las cosas con un poco más de criterio. Tenéis que entender que yo sí es verdad que había hecho un análisis previo de cómo era el carácter desde que se fundó el pueblo, allá por... Hay datos escritos recogidos de hasta 1243, más o menos por ahí, y ya se han dado varias revoluciones sociales aquí. Es decir, ese carácter guerrillero ya lo tiene. Y luego va analizando el marco político en la medida en lo que tú eres capaz, porque al fin y al cabo somos iletrados, no somos gente como vosotros, pero hay ciertas cosas que caen de sentido común. Y tú dices, en el marco político local se han dado todas las combinaciones posibles. Aquí ha llegado a pactar hasta el PP con Izquierda Unida.
que eso es para hacérselo mirar. Y dice, si todo eso se ha dado, hemos luchado, hemos hecho manifestaciones, se han hecho concentraciones en las puertas de las administraciones y nada cambia, está claro que desde la perspectiva de un autónomo que se rige por los resultados, dices, tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas porque algo estamos haciendo mal. Lo primero es detectar el error y eso lo llevaba yo ya intrínseco. Y de repente se me ocurrió, ¿qué es lo que esta gente quiere? Esta gente al final lo único que quiere es que les votemos, que les paguemos impuestos y se van y si te he visto no me acuerdo. Y aquí desde el año 92, 96, me baila un poco la fecha, pero por ahí le pertenecía a la carretera estar arreglada y aquí han estado las máquinas cada 4 años, ¿eh? Claro. Pero una vez que han recogido lo que ellos quieren, han facturado, ellos han facturado, se van y si te he visto no me acuerdo. Pues claro, tú pienses que igual por ahí les duele. Yo pensé y hice el símil. Si yo a mi hijo le quito los juguetes, entiende que algo malo ha pasado. Y si mi crío, que tiene 1 año y medio, lo entiende, a lo mejor esta gente nos puede comprender por ahí. Fue después, con el contacto que te he contado con Tere, y una vez que tú pones en redes sociales o en Google, yo no voto, que fue nuestro grito de guerra, cuando, digamos, vuestros conocimientos se cruzan con una idea que quizás vino por casualidad. ¿Pero creéis que esa analogía base es correcta y legítima? Pues sí, no, es absolutamente correcto y legítimo, desde luego que sí. A ver, las grandes revoluciones de la libertad han venido, como dices tú, casi de casualidad. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la democracia de los Estados Unidos viene así, ¿no? O sea, ellos descubren casi por casualidad lo que significa la democracia representativa. Por descarte al rey Jorge, la república, y por descarte al parlamentarismo, pues la representación de distrito y la separación de poderes. Fíjate tú por dónde descubren así de esa manera la democracia representativa. Pues lo vuestro no es menos importante que este sentido, ¿no? Porque conceptos que, si me permites, Pedro Manuel, ahora a las personas que nos siguen no les sonarán tan raros, porque en la tele, en los últimos días, se están repitiendo, ha entrado en esa cámara de eco que se genera en las televisiones, se han colado los términos separación de poderes, independencia judicial. Sabemos que los jueces están quejándose muy fuerte, se está hablando de representación política y se está hablando y discutiendo acerca de lo que es o no es la partidocracia. Es decir, correcto, ya no son términos tan raros porque a fuerza de que esto se ha ramificado mucho, incluso ahí se está dando ese discurso, ¿verdad? Así es. Cada vez más, pero además con el paso del tiempo será con más sentido, se hablará con más sentido de representación política, de separación de poder, de democracia formal, cada vez más. Y vosotros habéis hecho realidad un primer paso en la conquista de esa separación de poderes y de esa representación. Porque el que todo un pueblo, toda una barriada, un distrito, porque al fin y al cabo sois un distrito electoral del municipio de Moratalla, el que todo un distrito se haya decidido abstenerse de acudir a las urnas en señal de protesta como una rebelión pacífica, eso ha hecho, porque yo he seguido la prensa regional, que la clase política regional pues ahora esté desviviéndose por atenderos, por dar cumplimiento a solicitudes y a peticiones vuestras, ¿no? Ahora bien, creo que vosotros tenéis muy claro, como barriada, como distrito, tenéis muy claro que no se trata solo de conseguir
prebendas, obsequios, regalos, un trozo de carretera, unas horas más de centro de salud, etcétera. No. Se trata de, vosotros tenéis muy claro que lo que vosotros necesitaríais sería un concejal de distrito. Ahí es donde yo quería ir. Es decir, y te voy a decir... la pedanía de Benítez. Se ha quedado colgado. Se nos ha quedado colgado Vicente. Por ahí es por donde yo quería pasar. En alguna ocasión, tú sabes que cuando das argumentos y más siendo una persona de a pie, una persona de calle, yo soy carpintero, Ana es panadera, pero hay cosas que, como decía antes, caen por su propio peso. Y gente, sobre todo los haters que salen de turno, porque también lo decíamos el otro día, la gente intenta etiquetarlo todo o buscarle un ente superior que lo dirija. No dan por hecho que gente como nosotros, porque me lo han dicho a mí en ese tono despectivo, puedan entender ciertos términos. Y yo sí he comprendido lo que estaba diciendo Vicente. Yo he comprendido que si aquí tuviéramos un concejal de distrito que se ciñera a las propuestas y exigencias del distrito, que es lo que humildemente estamos haciendo Ana y yo, nosotros estamos haciendo una figura que no existe. La gente viene, te cuenta sus deficiencias que tienen y Ana me va a poder corregir cuando le demos la palabra y nosotros intentamos trasladarla de la mejor manera posible. Y yo se lo cuento a mucha gente. Aquí estamos haciendo de una figura que no existe que se llama diputado de distrito. ¿Cómo te va a poder representar con una calidad ni siquiera mínimamente destacable una persona que no ha sido elegida por las personas de las pedanías, por ende no conoce a las personas de las pedanías y no puede trabajar en consecuencia para las personas de las pedanías? Yo creo que eso no hay que ser ningún pentecostés. No. Aquí el problema reside en la separación de poderes, en que en vez de ser los electores los que elijan, en este caso sería traducido, corrígeme si me equivoco, a los concejales los pone el alcalde. Y ahí es donde reside el verdadero problema. Cuando yo ponía, Ana, el otro día, el caso del Dacia Duster, nosotros no tenemos ningún tipo de mecanismo de control para decidir por qué ese dinero la clase política ha dado por hecho que no es de nadie, pero es nuestro, de todos. Y no tenemos ningún mecanismo para votar o expresar nuestra opinión acerca de, por ejemplo, esa adquisición. No lo tenemos, ¿verdad? Sí, es que además Vicente escribió un artículo magnífico sobre el tema de la democracia a nivel municipal, ¿no? Trasplantando lo que es el principio representativo y la separación de poderes a nivel nacional, que sería pues la separación entre el Parlamento y el Ejecutivo y la representación por distrito electoral uninominal para obtener los diputados en la Asamblea Legislativa, llevar eso como muñecas rusas, una dentro de la otra, al nivel municipal. Y Vicente eso lo explica magistralmente, porque el Ejecutivo Municipal, al fin y al cabo, es el alcalde y su junta de gobierno del municipio. Pero el equivalente legislativo, el equivalente a la representación en el municipio, pues serían esos concejales de distrito o dentro del ayuntamiento, como digo, todo como dentro de una muñeca rusa, una dentro de la otra, ¿no? Claro, sí. Sí. Y además, no solo eso, sino que encima te quita un problema enorme, que es el tema de las autonomías, absolutamente, pues vamos, que solo sirven para dilapidar el dinero público, para poner a los amiguetes en puestos muy importantes, pero de segundo plano político, y tenerlos a todos contentos y repartirse el poder. De esa manera, pues ya te digo, todo esto encajaría perfectamente en ese organigrama que además, como te digo, Vicente es el que lo conoce mejor porque escribió, como digo, un artículo magnífico sobre eso. Es que a mí me lo envió y yo lo leí y por eso yo, pues, de la mejor manera posible me lo he estudiado y esa es una de las conclusiones que yo he podido sacar de ahí.
Porque ya os digo que estoy aprendiendo mucho de vosotros. De hecho, os doy las gracias ahora que tengo la oportunidad. Por eso estaba tan nervioso al inicio, porque os sigo mucho, estoy aprendiendo mucho de vosotros y esa es una de las cosas que yo había extrapolado de ahí. Y ahora que han estado mucho de moda los bandos aquí intentando criminalizarnos, los bandos, entiendo yo que los bandos a nivel municipal podrían ser un pequeño BOE a nivel estatal. Es una orden que dicta el ayuntamiento de recomendación de cierre o de cierre incluso, y te la tienes que comer. Y han tenido esa potestad de encerrarnos y de aprovechar la fuerza de un bando en un municipio para criminalizarnos. Eso es ¿Sería correcto? El decreto. ¿Sería correcto, Pedro Manuel? Sí, vamos, sería como una facultad legislativa del Ejecutivo directamente ejercitada por él. No, hombre, a ver, los ejecutivos siempre tienen cierto margen para, por ejemplo, medidas extremas y en carácter urgente y excepcional, ¿no? Pero lo que ocurre es que ahora que generalmente cuando dictan esto lo hacen a posteriori para respaldarse en la autoridad de la nación, como es el legislativo, pero cuando tiene que ser al revés, primero hay que pedirles permiso y después hacerlo, no al revés, convalidarlo, que es un poco lo que hacen y pues legislar o sea, que el Ejecutivo legisle, que es lo que al fin y al cabo se está haciendo, porque además, fíjate, solo tienes que ver cuando los del gobierno dicen, vamos a hacer una ley que diga que, ¿cómo que van a hacer ustedes una ley que diga que? Hoy mismo el ministro de Justicia dice, bueno, voy a hacer una ley porque como van a meter ahora a este hombre, a Pablo Hasél en la cárcel porque dijo no sé qué del rey, pues vamos a hacer una ley para que rebajar las penas por delitos cometidos en uso de la libertad de expresión y tal. Y dice, pero ¿usted quién es para hacer una ley? Si usted es un ministro, usted es un señor que tiene que estar para hacer cumplir las leyes, no para hacer las leyes, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un concepto fundamental. Cuando desde el Banco Azul le está diciendo a todo el mundo, el gobierno, que él es el que está legislando, el que hace las leyes. Sí, el gobierno está bien, el gobierno gobierna y legisla. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Ana, me parece que tenía unas preguntas por ahí de unos suscriptores que querían hacerle llegar. Sí, yo también quería hacer un poco balance de lo que pasó aquí en el 2019, ¿no? Y muy lejos de conocer a lo mejor vuestro movimiento, que fíjate si tiene años y si lleva gente ya detrás. Y el tema es que cuando nosotros íbamos hablando con la gente nos decía que ellos no habían votado en muchos años. Fue una sorpresa que nos llevamos con un montón de gente, que a lo mejor eran personas que no estaban ligadas a ningún movimiento. No es que fueran anarquistas, ni simplemente que lo veían absurdo, pero a lo mejor no se habían informado de más historias, simplemente veían absurdo votar porque siempre que se había votado te habían prometido cosas que después nunca se habían cumplido. Entonces, aquí el tema que teníamos y que tenemos y las preguntas que nos hace la gente van en base a eso, es si unas cosas te las prometen. Sí, seguramente no están firmadas, ¿no? Pero bueno, te las prometen incluso en la Asamblea Regional. No hay una capacidad legal para poder atajar esas cosas, no sé. Algo tiene que haber, ¿no? No sé. Has dicho algo, encima es tu responsabilidad, es tu trabajo. No sé. Si, por ejemplo, la ley de la sanidad pública dice que yo tengo el mismo derecho a salvar una vida en una patología que dependa de tiempo que las personas que vivan al lado en el Palmar, que están allí cerca del hospital al que yo también pertenezco. Yo vivo aquí. Alguien tendrá que cambiar o hacer otras leyes para que yo tenga esa facilidad de poder salvar la vida en este caso, yo y tanta gente, ¿no? Entonces, se están incumpliendo unas leyes que están mal o estarán bien, que ellos mismos han hecho, pero que sin embargo no cumplen. Yo digo, pero bueno, aquí es que vale todo, como se suele decir en los pueblos, aquí vale todo. Entonces, es una de las preguntas que nos hace la gente. Raquel Muñoz me ha hecho esa. También Marta lo preguntaba si había pasado algo así, como lo que ha pasado en Benizar en el 2019, si había pasado en algún pueblo más. Que ya vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Luego habrá gente que llegarán las elecciones, se habrán cumplido o no sus expectativas del movimiento y a lo mejor volverán a votar o volverán a hacer lo que quieran.
y serán libres como el viento para poder hacer lo que quieran. Seguramente el movimiento de 2019 a muchos les habrá tocado o nos habrá tocado y habremos dicho, pues sí, es verdad, ¿qué estamos haciendo? Si mientras que no merezca la pena, o sea, que quiero decir que sin darnos cuenta de lo que estábamos haciendo en el 2019, es verdad que muchísima gente había dejado de votar. Pero gente que tenía 27, 38 años, yo recuerdo de la panadería decirme, si yo no he votado nunca. Yo recuerdo de tener mucha ilusión con 18, 19 años de votar y darme de cuenta de, vamos, yo por herencia, pero muchas veces la gente ha votado por herencia también, que también es mejor. La frase esa tan típica de, mira, si mi familia era todo el mundo... No, tu familia era no. Piensa cómo está la vida, piensa cómo se está funcionando. Bueno, independientemente de estos movimientos que luego nos hemos dado cuenta que están, que seguro que tenéis muchísima razón, es verdad que mucha gente deja de votar. Entonces, pues ya está, esas preguntas, ¿no? Pues vamos a ver, yo, lo primero que dice esta amiga vuestra es que tiene toda la razón del mundo, pero es que ¿sabes cuál es la cuestión? La cuestión es que todo eso pasa porque no tienes a quién pedirle cuentas. Si es que al final es lo que ocurre, si tú no tienes un representante al que pedirle cuentas, pues lo que dicen que es de todos no es de nadie, ¿no? Al fin y al cabo, como aquella que decía que el dinero público no es de nadie, claro, así lo dicen, ¿no? Claro que no es de nadie. Entonces, ese es el tema, porque la cuestión de la representación ya no se agota solo en elegir a alguien, sino en la facultad de pedirle cuentas y quitarle de ahí si no atiende a aquellos motivos para los que fue elegido, ¿no? Entonces, eso es muy importante, como tan importante como lo que has dicho. Cuando eso no ocurre, pues es que la gente lo que va es a partidos de integración de masas en el Estado, en lugar de a la representación. Y es que uno es del PP o del PSOE, como el que es del Madrid o el del Barça. Y porque su familia todos son del Madrid o desde pequeño he sido del Madrid, pues voy a ser del Madrid toda la vida. O sea, hay un principio de identificación más que de representación. Las personas se identifican con unos entes abstractos que están ahí, que son los partidos, y que luego les preguntas, pero vamos a ver, en el Parlamento, ¿cuál es el representante? Dime tú el nombre de tu representante. ¿Quién es? ¿Quién es? Pues nadie es capaz de decir quién es su representante, porque en realidad no lo hay. Esos son unos señores que han salido por unas listas que ha hecho un señor, un jefe de partido, ha colocado a los que ha tenido más cerca, por decirlo así, y han salido esos señores, pero ninguno te representa a ti. Fíjate hasta qué punto esto es así, que es que todo el Parlamento sobra. Si bastara que se juntaran en una pequeña sala los jefes de todos los partidos, que estuviera Sánchez, que estuviera Casado, que estuviera Pablo Iglesias y el otro dijera, pues yo tengo un 25, yo tengo un 30, yo tengo un 10 y cada uno sacara una cartita con el porcentaje que tiene y sacaran las leyes entre ellos sin necesidad de que hubiera 300 señores allí sentados. Pues lo mismo en los ayuntamientos, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que eso responde bastante a la primera de las preguntas. Sí, dime, Ana, perdona. No, sigue, termina, ahora te hablo. Respecto a la segunda, que yo no conocía nada como lo que haya pasado, luego es un motivo de orgullo y además, sobre todo por la conciencia de lo que se hacía, que a mí me parece una cosa muy importante, porque ya no es una abstención, un simple abstencionista, sino que se da el paso al abstencionario, a esa abstención consciente de lo que se hace y de la utilidad de lo que se hace. Y ya no es el número, que también, desde luego, esto ya es rematar la jugada, sino con la conciencia de lo que realmente se está haciendo. Eso a mí me parece, que tiene un valor en sí mismo, sobre todo, además, ya no de lo que consigáis o no consigáis, sino de la propia dignidad. Porque eso sí que es importante, ¿no? Y Vicente lo decía, no debe entenderse como lo que habéis conseguido como un premio o como un soborno por la parte de los políticos. Y bueno, vale, ahora os vais a portar bien, nosotros os vamos a dar X ventajas sociales, pero portaos bien y votadnos a la siguiente. Porque si eso ocurriera, todo el esfuerzo que se ha hecho no serviría absolutamente para nada. Eso es importante.
y que crecerían otros 7 problemas como setas y volveríamos a estar en el principio. Exacto. Yo, si me permite, porque aquí hemos hablado del diputado de distrito, lo ha vuelto a mencionar Pedro Manuel González, y sí que puede conocer la gente, si me lo permite, me parece muy conveniente derivarle a una entrevista que Jordi Évole le hace a un parlamentarista inglés, a un diputado de distrito, precisamente. Seguro que tú has visto el vídeo, Pedro Manuel, porque entre nuestro círculo ha corrido como la pólvora, y es un ejemplo que se pone mucho, porque quiera o no la tele manda. Se ha visto que ciertos discursos cogen fuerza cuando pasan por ella, y creo que es un mal necesario. Al respecto, dicho lo cual, después de verdad mirároslo, porque vais a comprender muchas cosas. En ese vídeo se viene a explicar que al diputado le llegan 300 o 400 correos al día y que los tiene que contestar. Que aparte de toda su propaganda y toda su parafernalia política que le ayuda, lo que cuenta este señor es que si no responde bien a las exigencias de sus representados, no lo vuelven a elegir e incluso lo pueden deponer. Así es. Claro. Es un hecho. Es algo que existe. No estamos hablando de conceptos etéreos, como algún hater ha podido referirme, que le explota la cabeza, que son términos que no podemos comprender, que es un batiburrillo de cosas. Claro, si sabes que es de dentro de los órganos del Estado, pues se puede saber por dónde van los tiros. Y es que esto está inventado, o sea, por ejemplo, en Francia es así, en el Reino Unido es así, en los Estados Unidos es así. Quiero decir, donde no es así es en España, en Portugal, en Italia, en Grecia. Luego pueden ser modelos con los que estén más o menos de acuerdo, pero la representación se da y la responsabilidad política también. Tú sabes que si haces algo mal para con tus electores, lo vas a pagar a nivel político, que es lo que falta aquí. Exacto. Sí, eso es muy importante. Os cuento con mucha brevedad. Un paisano mío estuvo en Washington en un intercambio de profesores de un instituto de Orihuela. Él era director de un instituto en Orihuela y estuvo allá en Washington y con profesores que habían estado en España, ¿no? en otro momento. Y estaban allá y ya cuando estaban casi finalizando el viaje, le comentó el español, le dice al norteamericano: a mí me habría hecho ilusión visitar el Capitolio. Pero claro, entiendo que eso será... Y en ese momento levantó el teléfono el profesor de allá y dijo: ¿qué hace? Dice: no, voy a llamar a mi congresista. Llamó a su congresista y horas más tarde giraron una visita al Capitolio. Aquí eso sería impensable, vamos. Y no solo eso, sino que al finalizar la visita al Capitolio, un acto protocolario, arrían la bandera del Capitolio, la doblan y se la entregan al amigo profesor español, ¿no? Como signo de respeto, de consideración, le entrega la bandera de los Estados Unidos, que ese día estaba izada en el Capitolio, y se la entregan, digamos, de manera oficial, así, ¿no? Es decir, fíjate qué detalle, ¿no? Y claro, pero es que detrás de ese detalle hay mucho sentido, ¿no? A lo que es la representación política, ¿no? El que levanta el teléfono y dice: voy a llamar a mi congresista, y luego te dice: veniros para acá, en fin, o sea, esto es... Y tú imagínate en el Ayuntamiento de Moratalla un concejal que hayáis elegido vosotros, al que podáis pedirle cuentas, ¿no? Y al que de alguna manera le hacéis un seguimiento. Él se sentirá vinculado a su barrio, a sus convecinos, y
Y en el ayuntamiento va a ser el portavoz de los vecinos, no va a ser el correveidile del jefe del partido, que lo han vendido en la lista. O sea, es que es otro mundo. Es trabajar para uno o trabajar para otro. Si es que al final yo creo que es bien sencillo. Así es. No quería acabar sin preguntaros que si creéis que ha podido influir en el caso de Benítez, porque yo intuyo que ahora el mundo abstencionario se está haciendo grande y fuerte, el hartazgo es total, la gente empieza a notar como que lo han usado todo, y yo intuyo que ciertos conceptos y ciertas cosas están cogiendo mucha fuerza y mucha relevancia, y que sobre todo, el otro día lo comentaba con Tere de Madrid en una llamada telefónica, la gente está empezando a comprender no solo que pasa algo, sino también el por qué. Hay muchísimas asociaciones que luchan en torno a la abstención, y no solo a la abstención, sino con el fin que ésta se hace. ¿Creéis que puede el caso de Benizar haber influido un poco en ese incremento? Pues yo, sin duda, porque, oye, a ver, también lo decía don Antonio, que las ideas no provienen de las ideas, ¿eh? Las ideas provienen de la acción. Y esto es importantísimo. O sea, tú piensas que se va a quedar ahí, en un pensamiento, pero la idea viene de la acción reflexiva, de lo que se hace, para lo que se hace y por lo que se hace. Y la propia experiencia humana lo valora en cuanto a esa trascendencia que tiene. Y vuestro ejemplo, aparte de, como digo, que es un ejemplo de dignidad, porque da igual que cundiera o no cundiera. El caso es que vosotros podéis ir a dormir a la cama con la cabeza tranquila, porque habéis hecho lo que digo, la dignidad personal es que eso no se vende ni tiene precio en ningún momento. Pero es que además en vuestro caso se ha demostrado que es una experiencia colectiva que tiene una trascendencia y unos resultados reales y ciertos, ¿no? Y entonces, ya te digo, esto es pues una experiencia práctica de a dónde deben de conducir las cosas. Me parecía muy conveniente hablar de esto, si me permitís, porque es que resulta que yo ya os digo que os sigo a todos, he visto muchas intervenciones tuyas, Pedro, en el canal de Rubén Gisbert, y en este tipo de canales que están empezando a apoyar la idea de la libertad política colectiva, incluso mediante la abstención, parece como que siempre tiene que saltar alguna voz discordante, tipo Fernando Díaz Villanueva o alguna voz de estas que sí tienen su cierto peso, y que lo plantean como si fuese una utopía. Yo creo que es importante que el caso de Benizar se conozca y que muchos de los que hablan en pro sepan que no es tan fácil como pueda parecer, que es un pueblo pequeño, no. Somos 4 pedanías con su carácter. No, hombre, tiene mucho mérito, muchísimo mérito, por Dios. O sea, eso es lo que te quiero decir. Es decir, que hacerlo a nivel estatal es complejo. Pues sí es complejo. ¿Es utópico? No. Yo lo veo muchísimo más legítimo y muchísimo más loable que las revoluciones sean pacíficas, y que no como en algunas entrevistas que le han podido hacer algunos de los personajes que defienden esto, como decía, como Rubén, o como incluso a ti, que lo planteen como algo utópico y algo que es imposible que se dé. Y que dicen, esperaros a que se agote el dinero para las pensiones y veréis sangre en las calles. ¿Es necesario llegar a ese punto, o podemos hacerlo de una manera menos sangrante, más elegante y más educada? No tiene nada que ver ni que esperar que se acabe el dinero. Mira, en la Rusia de Stalin, cuando más fuerte estaba la dictadura de Stalin, la gente se comía entre ellos porque no tenían que comer. Qué decir, y el régimen estaba fuerte, ¿eh? Ojo. Que nadie confíe la solución en lo social, como dicen, porque el problema y la raíz está en lo político. Y si eso no se cambia, no hay nada que hacer. Si no, no cambias la forma de la regla del juego que tenemos, vamos a conseguir absolutamente nada. Y la única manera de hacer eso es deslegitimar y apoyar la dignidad ciudadana, o la dignidad de los gobernados,
de la única manera que podemos manifestar esa dignidad, que es no siendo ser siervos voluntarios del régimen de partidos y, en consecuencia, no acudiendo a votar. Fíjate, Sergio, fíjate que es que vosotros habéis sentado un precedente. Claro. Habéis sentado un precedente maravilloso, magnífico. O sea, habéis dado un ejemplo de lucha colectiva. Lo he dicho al principio, una rebelión colectiva, la rebelión de la práctica totalidad de los conciudadanos de Benizar y las pedanías de alrededor. Entonces, eso es, habéis dado un ejemplo que a escala nacional, a escala regional y nacional, tendrá su repercusión. Y imaginaros el miedo de las candidaturas de la clase política a que ese ejemplo se extienda. Imaginaros el miedo. Fijar cómo enseguida han acudido a deciros qué pasa, qué necesitáis, por qué estáis aquí, por qué habéis hecho esto, por qué no habéis ido a votar. En fin, mira, lo peor que se le puede hacer a un partido político o a un dirigente político es negarse a acudir a lo que ellos llaman la fiesta de la democracia, que de fiesta no tiene nada. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Eso es como si tú, cuando tu hijo... Ellos, cuando salen y se les prestan los periodistas allí, siempre les preguntan, da igual que no nos voten a nosotros, pero que vengan a votar, pero que vengan a votar. Todos dicen lo mismo. Dicen lo mismo. No voten a quien quieran, pero voten. No. No es porque sean generosos, no. Sí, es que precisamente está muy bien que eso lo saques a colación, Vicente, porque uno de los apéndices de esta pregunta que os he hecho era ese. Porque después de lo de Benizar llegaron las elecciones gallegas y vascas, que todos sabemos los números con los que se manejan, y ahora están ahí las elecciones de Cataluña en lisa, están ahí a puertas y todos sabemos el baile de normativas, lo extraño de cómo se está preparando todo, y hay una cosa que me está resultando muy curiosa, que por primera vez parece ser que hay un montón de gente que se está negando a ir a las mesas. Claro. ¿Qué opinión nos merece esto? Es que me resulta curioso por eso, digo, a nivel nacional. Luego ves esos números y ves que en Barcelona incluso están planteándose retrasar elecciones y permitir a positivos ir a que se vote, darle a la gente de las mesas EPI. No lo sé, no sé si eso es que de verdad le tienen miedo de verdad a que la participación sea muy baja. Sabemos que la situación actual es una excusa muy buena para ellos, pero a mí me parece digno de mención. ¿Qué pensáis? Pedro. No, bueno, pues evidentemente, ¿no? Si la participación va a ser baja, ya dirán que es por el COVID. Evidentemente, ¿no? O sea, que llamen a la UME para que vayan a las mesas. ¿Qué quieres que te diga? Pues no lo llaman para otras cosas. Pues ya está, que vaya el ejército y que se pongan allí. O que los pongan los partidos, que para eso cobran del Estado. ¿Sabes? Quiero decir, es que es absolutamente, es absurdo, no tiene ni pies ni cabeza. Pero ¿qué votación en conciencia va a tener lugar cuando dicen que depende de que haya una participación alta o no? Si ese día hace sol para irse a la playa. Que es lo que ha pasado en otra vez. No, es que ha ido muy poca gente a votar porque, oye, que había sido un día muy bueno de playa y la gente se ha ido. Joder, pues ya ves tú la conciencia política que manifiesta eso. Pero eso es porque no hay representación, porque no hay, pues te lo digo como de antes, el que va a ver al fútbol, el que va a ver al Barça porque es del Barça. Bueno, pues si no hace buen día para ver el partido, pues no voy al campo. Pues esto es igual, porque no hay esa implicación, esa ligazón que viene naturalmente de cuando existe representación, que no existe. Esto es lo que ocurre. Y desde luego que va a haber habrá una abstención y le echarán la culpa al COVID-19, pero como si antes se la echaban, como te digo, a que hiciera un día de playa, ¿entiendes? Pero al final eso no cambia la sustancia de la ausencia total de representación, que es lo que hay. Entonces, el tema de la gente con las mesas, desde MCRC, ya llevamos desde hace tiempo asesorando gratuitamente a todas las personas que dan un paso más allá todavía, que es el de la insumisión o el planteamiento de la objeción
a ser parte de mesa electoral cuando le llamen. Eso es digamos, un plus más, un nivel más, porque, oye, que hay penas privativas de libertad, por estas cosas. Te quiero decir que te llevan por vía penal, si tú no vas. Entonces, esto es una cuestión ya muy delicada que cada uno debe afrontar dentro y en la medida de lo que estime oportuno, pero es que tampoco... Con eso lo querría ligar, porque hace poco me vi un vídeo que hiciste hace un mes con Rubén en el cual lo comentabais y yo lo quería hilar con eso. Ahora sería más fácil conseguir ayudar a alguien a que no se tenga que presentar precisamente apoyándose en que la situación actual no debería permitir que pacientes COVID fueran a... Hombre, yo creo que todo el que pueda evitar hacerlo, yo le animo a que no vaya, claro. O sea, una cosa es decir conscientemente, mira, no voy porque no estoy de acuerdo con lo que hay ahora y no voy a ratificar o colaborar con esto, ¿no? Que ya sabes a dónde vas y qué camino llevas con esto. O intentar, digamos, acudir a las excusas legales. Pues naturalmente que el que pueda hacerlo, que lo haga y no se arriesgue. Aquí nadie queremos mártires ni crucifixiones por esto. Si basta con no ir a votar. Es que basta. Basta con eso. Es algo tan simple como eso. Luego, el resto ya es otra cosa y una decisión personal. Pero el valor de verdad está en lo que hicisteis vosotros. En no ir a votar. No ir a votar. Correcto. Y quiero, Sergio, lo más importante es subrayar que ahora lo que hay que hacer es que eso no decaiga. Porque es que si decae no sirve para nada todo lo que habéis hecho. Entonces eso claro. es una cosa que hay que mantenerla. Sergio, Ana Rosa, mira, no quiero que se me olvide. Os traigo recuerdos de Luis Narros y de Alberto Muñoz. Los tengo muy presentes. Los tenéis presentes. La tarde del 5 de mayo de 2019 acudimos a Benizar entusiasmados porque íbamos a conocer a un grupo de locos que habían dicho de abstenerse. Y nosotros dijimos, locos con locos, qué maravilla. Hicimos 200, casi 300 kilómetros desde Totana. Por cierto, me denunció la Guardia Civil por el tema del radar en la autovía del noroeste. Yo creía que era de 120 y era de 100. Bueno, pero esa denuncia la pagué con gusto, porque os conocimos a vosotros. Bien, y me han dicho ambos que os trajera de recuerdos. Pasamos una tarde inolvidable. Recordarás que yo llegué y tuve una hipoglucemia. Iba con la insulina puesta de la comida del mediodía. Había comido temprano para poder hacer el viaje. Me di un susto. Pero fue maravilloso, fue maravilloso. Insisto, conocer a unas personas que estaban haciendo realidad una rebelión que Trevijano, el maestro Trevijano, estaba proponiendo largo tiempo, ¿no? en su obra política y en su lucha, en su acción política. Y entonces para nosotros fue una fiesta. Y luego hubo un segundo viaje que fueron 20 y tantos repúblicos de Murcia, que yo a ese viaje no pude ir por problemas de salud. Y bueno, me contaron cómo lo habían pasado con vosotros, todos allí en Benizar, en la excursión que hicisteis con ellos, la comida, etcétera. En fin, no quería que se me olvidara este tema, ¿eh? Muchas gracias. Y les mandamos un saludo desde aquí a todos, a Luis, a Pedro Antonio Picón, a Álvaro Gañón, a todos. Álvaro Gañón, Alberto, a todos. Germán, Alfredo, todos. Es verdad que cuando comprendes y aprendes que si queremos que pueblos como los nuestros, y ya no me dirijo solamente a los que ya están convencidos, como Benizar, Otos, Mazuza y Casa Requena, se lo digo a los demás, se lo digo al Sabinar, se lo digo a Alcalar de la Santa, se lo digo a Cañada de la Cruz. Señores, tenemos un problema sistémico, por eso nuestros pueblos no andan.
no andan por lo que nuestros ilustres invitados de esta tarde os están contando. Vale que alguna vez hayáis dudado, personas que sois mucho más mayores y más sabias que yo, vale que podáis poner en tela de juicio mis discursos en cualquier asamblea o los de Ana, que de verdad que lo hacemos porque entendemos que es así, que entendemos que tenemos un problema. Y yo, en este caso, hablo personalmente, ya lo decía en un artículo que escribí para el diario RC, Pedro Manuel, que de lo mejor que ha tenido este movimiento ha sido conocer a gente como vosotros. Gente de la cual se puede aprender, y cuando te gusta aprender, necesitas encontrar personas como vosotros. Porque lo de Trevijano, para mí, ya lo he dicho al principio y lo he hecho con todo el respeto del mundo, era como un pura sangre. Su caballo, su cerebro funcionaba a otro nivel. Pero con esa oratoria tan sencilla que tenéis todos, con lo mundanos que sois, porque sois inteligentes de la leche, pero se lo entiende con una facilidad pasmosa. Y yo no quiero que me creáis más, quiero de verdad mostraros el camino a seguir, mostraros que veáis que hay gente capaz de explicar lo que nosotros no, que la información está ahí y que conocer la raíz del problema es muy sencillo, y que si un carpintero y una panadera lo pueden entender, lo podemos entender cualquiera. Aquí estamos inundados de sabios que no saben escribir. Sí, es verdad. Es cierto, es cierto. Ana, comenta. No, yo quiero decir antes de irnos, porque ya parece que estamos acabando, ¿no? Que el canal de YouTube está abierto a quien quiera. Si alguien que nos esté escuchando y quiere venir y decir su postura, por antagónica que sea esta, nosotros vamos a hablar con ellos y los vamos a escuchar y ya está. A lo mejor... Por supuesto. Yo creo que ya lo comentamos en el vídeo anterior. Si alguno del 1,8 que votó o alguno de esas personas que discrepan con nuestro discurso, que nos hayan podido poner en algún momento en tela de juicio, esta es de todas. Y una tercera entrega estaría genial. Una mesa de debate con un Alberto Muñoz y quien se quiera sumar por ahí, lo veo, pero muy fácil. O un Carlos Santos, o un Imanol, o una Tere, o un Marce Merino. Si es que tenemos para crear contenido y contar todo lo bueno que hay por conocer. Y no dudes una cosa, Sergio. Si Antonio García Trevijano hubiese vivido a la experiencia vuestra de Benizar, yo me habría encargado de que hubiese venido a Murcia y haberle llevado a Benizar a que os conociera personalmente. Eso está clarísimo que lo habría hecho el que es hoy responsable o coordinador del MCRC en Murcia, que soy yo, ¿no? Don Antonio habría visitado Benizar, porque claro, eso habría sido para él una alegría enorme, enorme, enorme. Pues, como estaba diciendo, y sí, Ana, iba abocado a irnos despidiendo, porque seguro que Pedro Manuel González seguro que tiene un montón de cosas que hacer y un montón de citas que atender, y quiero seguir diciendo lo que estaba comentando. Dudar de cualquier cosa. Hoy en día la vida está para dudar de todo. Yo voy a dejar una serie de enlaces a un montón de medios de comunicación, de artículos, de los grupos que llevan estos dos titanes que hemos tenido hoy con nosotros, del MCRC, de Libertad Constituyente, televisión, en radio, en prensa digital, porque son fuentes de las que tenéis que beber para comprender ciertas cosas. Esta humilde sección de nuestro canal ha nacido para intentar contar lo que en otros sitios no hacen. Y la conversación de hoy, en el segundo aniversario del Yo No Voto, yo creo que se tenía que dar. Para mí ha sido un placer tremendo teneros con nosotros
Y ya lo sabéis, a todos los que nos estáis viendo, esto es En Tierra de Nadie. Esta es mi sección, el Cascarrabias, en la cual vamos a hablar de temas de contenido político y que pueden ser controvertidos para algunos de los que nos ven. Pedro Manuel González, Vicente Carreño, muchísimas gracias por venir. A vosotros, un placer y cuando queráis. Y Muchas por gracias. favor, que no sea la última. No, dalo por hecho, cuando queráis. Un abrazo muy a grande. todos, salud y libertad política colectiva para todos.